Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Mientras el mundo mira los conflictos en Medio Oriente, hay algo mucho más profundo moviéndose debajo de la superficie. Una batalla silenciosa por el control del dinero global. Durante más de 50 años, el sistema estuvo dominado por una sola regla: el petróleo se compra en dólares. Ese sistema convirtió a Estados Unidos en el corazón financiero del planeta, porque si todos necesitan dólares para comprar energía, entonces todos dependen de su moneda. Así nació el famoso petrodólar, un mecanismo que permitió a Estados Unidos financiar guerras, déficit y expansión global simplemente emitiendo su propia moneda. Pero ahora ese sistema empieza a crujir y en el centro de este cambio aparece una potencia que juega a largo plazo: China. China construyó su crecimiento de una forma muy inteligente, fabricando barato, exportando al mundo y acumulando dólares. Millones de productos salían de sus fábricas hacia Occidente y a cambio recibían dólares que luego reciclaban comprando deuda estadounidense. Es decir, China no se queda con todos los dólares para no fortalecer tanto el yuan. Esto mantenía el sistema en equilibrio. Estados Unidos consumía, China producía. Pero ese equilibrio tiene una trampa, porque cuanto más fuerte es tu moneda, más caro se vuelve producir. Y China sabe algo que muchos ignoran: si el yuan se vuelve demasiado fuerte, su ventaja industrial se derrumba. Por eso nunca liberó completamente su moneda, por eso controla el tipo de cambio, por eso limita la salida de capitales, porque en el momento en que el yuan sea completamente libre, China pierde el control de su propia economía. Y ahí aparece la gran paradoja: para desafiar al dólar, el yuan debería volverse global. Pero si se vuelve global, China pierde el control. Entonces, en lugar de atacar de frente, China eligió otro camino: construir un sistema paralelo. Acuerdos bilaterales, comercio en monedas locales, compras de petróleo en yuanes, desarrollo de su propio sistema financiero alternativo. No busca destruir el dólar de un día para el otro, busca que el mundo aprenda a vivir sin él. Y en ese juego entra otro actor clave: Irán. Un país sancionado, presionado, pero estratégicamente ubicado en uno de los puntos más importantes del planeta, el Estrecho de Hormuz. Por ahí pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Es literalmente una de las arterias energéticas del mundo. Y en medio de tensiones crecientes, desde Irán surge una amenaza que podría cambiarlo todo: permitir el paso solo a aquellos que compren petróleo en yuanes. No en dólares, no en euros, en yuanes. Si eso ocurriera y se pudiera mantener, estaríamos frente al intento más directo y agresivo de romper el sistema del petrodólar, porque ya no sería un cambio gradual, sería una imposición, una jugada que conecta perfectamente con los intereses de China, pero que al mismo tiempo podría desatar un terremoto global, porque no se trata solo de una moneda, se trata de poder. Si el mundo deja de necesitar dólares para comprar energía, la base del poder financiero estadounidense empieza a debilitarse. Y eso, para Estados Unidos, no es negociable. Es una línea roja, porque el dominio del dólar no es solo económico, es geopolítico. Le permite sancionar países, controlar transacciones, aislar economías enteras. Quitarle eso es como quitarle un arma estratégica. Irán está considerando algo muy extraño. Ahora están considerando dejar pasar solo a los petroleros por el estrecho, si la carga se paga en yuanes chinos. Abandonar el dólar estadounidense para la mayoría de los intercambios. Solo están burlándose de Estados Unidos, sabiendo que eso sería incluso más fatal que una derrota militar si perdieras el dólar petrolero y si la gente pudiera decir: no me importa, te enfrento, tomaré lo que sea mientras saquemos el petróleo de aquí. Sabes, si hay suficiente presión en eso, creo que ese sería el problema mayor. Créeme, Estados Unidos hará todo lo posible para evitar que eso suceda, incluso más que el combate en sí. Pero si de alguna manera eso estuviera pasando y tienes que, no diré que es seguro, pero es probable que los chinos estuvieran abiertos a eso, y ciertamente estarían felices si eso ocurriera. Pero
Sabes, en algún momento podríamos tener que llegar a la posición donde Occidente tenga que decir, vamos a seguir dejando pasar petroleros por el Golfo que están haciendo lo que sea, sin importar lo que paguen y están ganando más. Al menos, según el Wall Street Journal, que antes de que comenzara la guerra, al menos hasta hace 2 días. Entonces, ¿vamos a seguir permitiendo que eso pase? ¿Vamos a intervenir finalmente? Quiero decir, hemos hundido barcos rusos y afirmado que eran parte de una flota sombra o algo así. No lo sé, lo haremos, porque entonces existe el riesgo de escalar esto más allá del Golfo Pérsico, e incluso posiblemente incluir a Rusia y o China. Por eso, si Irán persiste en aplicar realmente esa medida en el estrecho de Hormuz, las posibilidades de la utilización de armas nucleares por parte de sus enemigos crecería cada día más, porque medidas como la protección de rutas escoltando buques petroleros claramente no están dando resultado, porque los persas están mostrando una capacidad de respuesta fulminante, ya que cada advertencia la cumplen. Donald Trump ha vuelto a suplicar a China que por favor le ayude con su guerra en Irán y China le ha contestado que no, al igual que sus aliados que le han contestado que no, y el mundo entero que le están dando la espalda y no me extraña. Y ante esto Donald Trump, ¿qué ha hecho? Amenazar a la OTAN y decir que la OTAN va a terminar muy mal y tendrá muy mal futuro si los aliados no ayudan con el estrecho de Hormuz. Dice que no lo olvidaremos. Lo que no vamos a olvidar es el ridículo histórico que está haciendo Donald Trump, que esta mañana salía públicamente y decía esto, atención. Empezaba a decir, nosotros sacamos menos del 1% del petróleo del estrecho de Hormuz. Y algunos países, como Japón, saca el 95%. China el 90%. Y los europeos sacan bastante. Así que queremos que ellos vengan y nos ayuden. Por segunda vez, en 3 días, Donald Trump está volviendo a suplicar ayuda tanto a China como a Japón como a sus socios europeos, que son socios para algunas cosas, pero para otras ya no tanto. Literalmente le dice a Xi Jinping, escucha amigo, deberías mandar barcos al estrecho de Hormuz porque China obtiene el 90% de su petróleo de esta ruta, como si China no supiese lo dependientes o no dependientes que son del estrecho de Hormuz. Le ha advertido incluso más adelante que podría llegar incluso a retrasar su próxima visita a Pekín, que tenía en pocas semanas, si no recibe una respuesta lo antes posible. Y ha añadido, por esa arrogancia tan característica de Donald Trump, que esperar hasta la cumbre entre China y Estados Unidos sería demasiado tarde, que necesita una respuesta ya, antes. Bueno, que te lo pidan una vez, puede entenderse. En la desesperación de un Donald Trump que lo está pasando bastante mal, que te lo pidan 2 veces, en 3 días, eso ya es otra cosa. Eso ya es peligroso y suena, pues, a algo como desesperación con traje de ultimátum. Tienes que responderme ya. No, lo que pasa es que estás desesperado y quieres que te responda ya, que no es lo mismo que tenga que responderte ya. Y China le ha respondido. Por si teníais alguna duda, no por los canales oficiales, porque Pekín es demasiado elegante para eso, pero han respondido a través de los analistas de medios controlados por el Partido Comunista Chino, que han interpretado el llamamiento de Donald Trump como un intento, esto es cita literal, de enturbiar aún más las aguas en Oriente Próximo. Traducción para quienes no hablamos en diplomático, bueno, pues sabemos perfectamente quién causó este desastre, Donald Trump, no pensamos pagarlo, y encima nos parece un poco ridículo que nos lo pidas, mientras además Irán ha dicho que los barcos chinos pueden circular sin problemas por el estrecho de Hormuz, que solamente está cerrado para Estados Unidos, para Israel y para quienes ayuden a Estados Unidos. Esto es lo que ha dicho Pekín, entre líneas con este mensaje, y con bastante más clase de la que merece esta petición bastante arrastrada, insisto, segunda en 3 días. Pero lo de China no es lo más llamativo. Lo más llamativo es el mapa completo de rechazos que se está formando a través de Donald Trump, que está siendo el hazmerreír del mundo, porque ha pedido ayuda a 7 países, además de a China. Ha pedido ayuda a Japón, a Francia, a Reino Unido, y resulta que todos están contestándolo de manera colectiva que no. Esto lo acaba de publicar, lo acaba de decir Europa. Europa no modificará sus misiones para enviar barcos al estrecho de Hormuz. No es nuestra guerra. Literalmente no es vuestra guerra. Y ni siquiera fueron avisados los países europeos, que ahora dice Donald Trump, que son socios, de que iban a atacar Irán. Resulta que atacas y después el marrón de haber atacado se lo tienen que comer tus socios. Mira, no. Y por eso Japón le ha dicho que no, Reino Unido le ha dicho que no tampoco, le ha dicho no nos dejaremos arrastrar a una guerra de mayor envergadura, le ha dicho el primer ministro del Reino Unido. Australia le ha dicho exactamente lo mismo. Canadá, que ha sido aliado histórico de los Estados Unidos, Mark Carney también intervenía diciendo Canadá no ayudará a Estados Unidos en ninguna de sus operaciones contra Irán. Y la Unión Europea, además de decirle que no es nuestra guerra, la ha tenido que recordar lo más básico del mundo, que parece mentira, pero es lo siguiente, y que el artículo 5 de la OTAN cubre la defensa colectiva cuando un aliado es atacado. No cuando un aliado ataca a otro país por su cuenta y luego necesita que le saque las castañas del fuego. El gran problema de esta medida de cortar el tránsito del dólar en la región es que también afectaría a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, que dependen de ese paso para exportar su energía. Y ahí es donde el escenario se vuelve explosivo, porque lo que empieza como una decisión económica puede terminar en un conflicto incluso global. Y fíjate una cosa, desde el bloque asiático chino, ruso, iraní, por ahora China continúa trabajando de manera silenciosa y continúa en la nueva ingeniería económica y tejiendo una red de alianzas comerciales enorme, mientras Rusia e Irán muestran músculo militar. Esto que estamos viviendo perfectamente pudo haber sido anticipado y diseñado estratégicamente por el bloque asiático. Pero hay algo todavía más profundo que está pasando.
Porque mientras se habla del dólar y del yuan, hay países que están mirando hacia otro lado, hacia algo más antiguo, más sólido, más difícil de manipular, el oro. En los últimos años, bancos centrales de todo el mundo, especialmente China y Rusia, han estado acumulando oro a un ritmo histórico. ¿Por qué? Porque el oro no depende de ningún país. No puede ser congelado, no puede ser sancionado, no puede ser impreso. Es el activo más neutral del sistema global. Y eso abre la puerta a un nuevo escenario. Un sistema donde el comercio no dependa de una sola moneda, sino de una combinación de monedas y activos reales. Un sistema multipolar, donde el dólar sigue existiendo, pero ya no domina, donde el yuan crece, pero no reemplaza completamente, y donde los recursos, como el petróleo o el oro, vuelven a tener un rol central como respaldo. Esto no va a pasar de un día para el otro, no va a haber un momento en el que el dólar desaparezca y el yuan tome su lugar. Lo que estamos viendo es algo mucho más complejo, una transición lenta, fragmentada, llena de tensiones, un mundo donde diferentes bloques económicos empiezan a operar con reglas distintas, donde el poder ya no está concentrado en un solo centro y donde cada crisis, cada guerra, cada sanción acelera ese proceso. Porque al final la pregunta no es si el dólar va a caer, la pregunta es cuánto poder está dispuesto a perder Estados Unidos y cuánto riesgo está dispuesto a asumir el resto del mundo para dejar de depender de él. Estados Unidos no puede recuperar la unipolaridad ni la posición que tenía hace 30 o 40 años en términos relativos, porque China es China ahora. No es un enemigo, en mi opinión, en absoluto, pero Pekín es tan poderoso que más nos vale no entrar en conflicto con él. Acabaría con el estallido del mundo, con nuestra derrota o con algo completamente distinto. ¿Comprende Washington estas realidades? ¿Entiende que India ha cambiado? Porque en la mentalidad estadounidense era un país empobrecido que podíamos convertir en enemigo de China, y eso es lo que las autoridades intentan hacer. No comprenden que India es una superpotencia nuclear que está experimentando notables avances económicos y tecnológicos. Esa es la realidad del mundo, pero no la entendemos. Seguimos planteando exigencias, creemos que podemos iniciar guerras comerciales, guerras reales, o amenazar a otros países con esto y con aquello. No funciona. Y en ese juego, decisiones como la de Irán en el estrecho de Hormuz no son solo amenazas, son señales de que el sistema actual está siendo desafiado, señales de que el equilibrio global está cambiando. China perderá el mercado de Estados Unidos, que es el 15%. No nos importa. China ha estado aquí por 5.000 años. La mayoría de ese tiempo, Estados Unidos no existía y sobrevivimos. Si Estados Unidos quiere intimidar a China, vamos a manejar la situación sin Estados Unidos y esperamos sobrevivir. Porque no se trata solo de petróleo, se trata de quién controla la moneda con la que se compra el mundo. Saludos desde Moscú, queridos amigos. La por Estados Unidos e Israel contra Irán hizo un enorme daño a las economías de Occidente, pero significó varios beneficios para la economía rusa. Hasta el momento, Moscú ha obtenido una ganancia estimada de entre 1.300 y 1.900 millones de dólares de los impuestos por las exportaciones de petróleo después de que el cierre del estrecho de Hormuz condujera a una creciente demanda del crudo ruso por parte de India y China. Estados Unidos también alivió algunas de sus sanciones contra Rusia y su presión sobre la India para que no compre petróleo ruso, lo que llevó a que un número significativo de buques petroleros se dirigieron ahora al Océano Índico. Los expertos afirman que el gobierno ruso podría recibir entre 3.300 y 4.900 millones de dólares en ingresos adicionales para finales de este marzo. Esto supone que los precios del crudo ruso promedian alrededor de 70 a 80 dólares por barril este mes, en lugar de permanecer a un nivel cercano al promedio de los 2 últimos meses de 52 dólares por barril. La guerra de Irán ofrece a Rusia la oportunidad de reforzar su control sobre los mercados energéticos a expensas de los estados del Golfo que no pueden exportar sus productos.
Moscú espera aprovechar el impulso. El presidente ruso Vladimir Putin dijo este lunes que los mercados energéticos se están moviendo hacia una nueva realidad de precios y planteó la idea de reanudar las exportaciones de energía a Europa. Entonces creo que una de tus predicciones más sombrías es que ahora estamos bien encaminados hacia la Tercera Guerra Mundial. Solo quería preguntar por qué piensas eso. ¿Qué es lo que estás observando? ¿Hay posibles desencadenantes? ¿Analizas las reacciones en cadena? Porque bueno, como vimos en las dos guerras mundiales anteriores, una cosa tiende a llevar a la otra y terminamos siendo arrastrados. Y no parece haber un botón de reversión en ningún momento. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás evaluando? Bien, entonces mi primera evidencia es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Y está muy claro que Estados Unidos, quizás hace 4 años, veía el mundo como algo que podía ser organizado y coordinado por organizaciones multilaterales. Lo importante era que Estados Unidos fuera el ejecutor o el policía, para garantizar que las personas obedecieran el orden nacional basado en reglas. En este documento, Trump es muy claro, ese orden se ha disipado, se ha acabado. Y ahora, lo único que importa es el interés nacional propio. Por lo tanto, Estados Unidos necesita proteger su propio interés nacional. Y eso significa principalmente proteger el hemisferio occidental, lo que ellos llaman la doctrina Monroe. Existe algo llamado corolario Trump a la doctrina Monroe, que significa que Trump querrá imponer la doctrina Monroe. Estados Unidos cree que Rusia y China han avanzado demasiado en Sudamérica, especialmente China, que tiene muchos acuerdos de inversión y comercio con Sudamérica, beneficiando a la población local. Pero Estados Unidos siempre ha creído que Sudamérica es territorio americano, y ahora va a proteger su territorio. La segunda evidencia es, obviamente, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Esta guerra entre Rusia y Ucrania está esencialmente terminada. Rusia está avanzando en el campo de batalla. La moral en Ucrania se ha derrumbado. Cerca de 100.000 soldados ucranianos desertaron. Millones huyeron al extranjero. Por lo tanto, Ucrania no tiene mano de obra, ni recursos, ni fuerza de voluntad para continuar esta lucha. Al mismo tiempo, los europeos insisten en que los ucranianos sigan luchando. Entonces, hay conversaciones entre los europeos sobre confiscar, robar esos 210.000 millones de euros que tienen en activos rusos y entregárselos directamente a Ucrania. Ellos desistieron de esa idea porque entendieron que sería suicida, y ahora ellos están a punto de darle a Ucrania 100.000 millones de euros, en préstamos sin intereses para continuar esta guerra. Y el motivo de esto es que Europa necesita entrar en esta guerra en algún momento, y teme que si hay un tratado de paz, entonces Rusia logre consolidar sus ganancias y luego use los recursos ucranianos para desafiar la supremacía europea. Entonces, ese es el segundo gran frente. Luego, por supuesto, lo que estamos viendo en Oriente Medio es una escalada continua entre Israel e Irán. Hubo un tratado de paz firmado, entre Israel y diferentes partes, Hamas, Hezbollah. Parece que Israel no tiene ningún compromiso con esos tratados. Y si ese control cambia todo. ¿Vos qué pensás? ¿Podrá el bloque asiático lograr que las élites financieras occidentales acepten nuevas reglas de juego o estamos al borde de la desaparición como especie? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Y por supuesto, te espero en mi canal Telegram Diego en la Lucha, allí no hay censura y pongo el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.